Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, en esta tarde de día domingo 21 de noviembre. Ya lo decía Mario y Violeta en el devocional, un día bastante especial para nosotros como chilenos y chilenas. En este día se están haciendo las elecciones presidenciales, pero no solo presidenciales, también hay parlamentarios y consejeros regionales. Es un día de elecciones donde la democracia se manifiesta en las urnas de todos los chilenos y chilenas. Pero nosotros, la iglesia, ¿nos vamos a detener por eso? ¿Vamos a suspender algo por ese motivo que no deja de ser importante, por supuesto? Pero por supuesto que no. Por eso es que nosotros tenemos nuestro culto dominical hoy también. No quisimos que nuestros hermanos vinieran desde sus casas al templo para hacer un culto presencial como ha sido desde el 26 de septiembre hasta hoy. ¿Por qué cuesta tomar locomoción? ¿Por qué no andan muchos vehículos en las calles? Entonces preferimos hacer nuestro culto dominical a través de internet. Creo yo, es mi pensamiento personal, que nada ni nadie puede impedir que la iglesia siga predicando. Hay una alabanza. La iglesia sigue predicando y solo se detiene para orar, para alabar al Señor, para exaltar su nombre. Hermanos, ya son las 7:41 y estamos aquí en la iglesia, aquí en el set de grabación de nuestra congregación. Y qué bueno que ustedes están desde sus casas, también conectados con el Señor. Yo pienso que este tiempo, hermanos, es cuando la iglesia más conectada debe estar con nuestro Dios. Porque necesitamos su ayuda, su dirección. Necesitamos que sea Él el que guíe los destinos de nuestro país. Hermanos, nuestro país no va a ser mejor ni peor por un hombre o una mujer. Nuestro país va a ser mejor cuanto más nos acerquemos a Él, cada uno de los que vivimos en esta tierra. La bendición viene de Dios. Los hombres son solo instrumentos de Dios, pero el bienestar que este país necesita no lo va a dar un hombre, no lo va a dar una mujer. Ellos serán instrumentos de Dios para que Dios bendiga nuestra tierra. Eso pasó con los reyes de Israel. Fueron instrumentos de Dios para bendecir a su pueblo. ¿Y qué queremos nosotros? Que la persona que sea el mejor instrumento de Dios para bendecir esta tierra sea entonces la persona que quede colocada allí como primer mandatario o mandataria de nuestro país. Bien, la iglesia sigue orando, la iglesia sigue pidiendo por quien sea que Dios quiera colocar en ese lugar. Gloria a nuestro Dios. Bien, compartamos la reflexión en el día de hoy, mis queridos hermanos. El texto de hoy está en Romanos, capítulo número 15, del verso 1 hasta el verso 4. Mire, el título del texto de hoy es Paciencia, Consolación y Esperanza. Ese es el texto que vamos a leer hoy día y bueno, con atención lo vamos a escuchar y lo vamos a mirar. Dice así Romanos capítulo 15, verso 1 al 4. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bien, ese es el texto que está ahí
para nuestra reflexión en el día de hoy. Pablo está hablando de los deberes de los miembros de la iglesia. A eso se refiere este capítulo, y especialmente del deber de los más fuertes en la iglesia hacia los más débiles en la fe. Este pasaje nos da un resumen de las señales que deben caracterizar la comunión fraternal. Hay varias señales que deben ser características de la comunión fraternal entre los hermanos y las hermanas. La primera característica, hermanos queridos, la comunión cristiana debe tener como una de sus características la consideración entre los miembros. Nosotros nos tenemos que considerar los unos con los otros. Hermanos y hermanas, tenemos que considerarnos, ser considerados, consideradas. Usted entiende, ¿verdad?, lo que significa ser considerado con los hermanos y las hermanas. Bien, la comunión cristiana debe tener como una característica el estudio de la palabra de Dios. Ya vamos en la segunda característica. Ser considerados es la primera entre nosotros. Pero también la otra característica es el estudio de la palabra de Dios. Los hermanos, la congregación, la iglesia del Señor, abre las escrituras y estudia la palabra del Señor porque es una característica. Pero hay una tercera. La comunión cristiana debe tener como una de sus características la entereza, que es una actitud del corazón ante la vida. Los cristianos debemos tener entereza, hermanos, para enfrentar la vida. Y eso debe caracterizar al Hijo de Dios, a la hija de Dios. Debemos tener enterezas. Entonces, primero, considerarnos entre nosotros es una característica del pueblo de Dios. Segundo, estudiar las Escrituras, leer la Biblia. Profundizar la escritura, segunda característica del pueblo de Dios. Y la tercera era tener entereza para enfrentar la vida, como sea que la vida se presente. Cuarta característica, la comunión cristiana, porque de eso estamos hablando, debe tener como una de sus características la armonía. Debe haber armonía entre nosotros. Debe haber unidad, fraternidad entre nosotros, queridos hermanos. Eso tiene que caracterizar a la iglesia del Señor. Cuarta, la comunión cristiana debe tener como una de sus características la alabanza. Si dijimos que una de las características era leer la Escritura, esta es alabar al Señor. La iglesia del Señor aprende de la Biblia. La iglesia del Señor alaba, lo adora, lo exalta. Esa es una característica de la iglesia del Señor. Hermanos, y la comunión cristiana tiene el ejemplo y la inspiración y la dinámica de Jesucristo. Él es quien nos da el ejemplo para que nosotros podamos vivir de esta manera. Ya voy en la número 7. Característica número 7 que la comunión cristiana debe tener como una de sus características, la paciencia. La paciencia. El pueblo del Señor debe tener paciencia. Debe ser paciente. Y como esta es la última, quiero profundizar un poco más sobre la paciencia. No se olviden, dije 7 características, hermanos, que deben reflejar la vida de la comunidad de fe. Entre ellas dije la armonía, la alabanza, el estudio de la Escritura, la consideración de unos con otros, pero he dicho en el último punto la paciencia. Y quiero hablar un poco acerca de la paciencia. Hablemos de la paciencia de las Escrituras. ¿Cómo está expresada la paciencia
en la Escritura. Hermanos, paciencia, cualquiera que sea la voluntad de Dios. Primero, la paciencia debe ser parte de nuestra vida, cualesquiera sea la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra familia, para nuestro país. Paciencia. Si es la voluntad de Dios, la que sea, me agrade o no me agrade, entonces, hermanos queridos, yo debo tenerla. Si es la voluntad de Dios, paciencia debe caracterizar al pueblo del Señor. Paciencia bajo persecución u oposición de las personas. ¿Cuántas veces los cristianos y la iglesia, hermanos, ha sido perseguida? Han habido fuerzas diabólicas que se oponen a la iglesia. Y esas fuerzas pueden estar también en los países, en las naciones, en la política, en la administración de un país. Hermanos, en las circunstancias que sean. Paciencia en la tribulación, paciencia en la persecución. Hay hermanos nuestros en otros países que están teniendo que hoy día tener la paciencia porque están bajo circunstancias de persecución y de tribulación. Paciencia al ayudar a los demás a que lleven sus cargas. A veces nos sentimos sobrepasados, pero dice Gálatas capítulo número 6, verso número 2, y habla acerca de sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, debemos ser pacientes también cuando tenemos que ayudar a los otros a llevar sus cargas. Y nosotros también tenemos que poner ahí nuestro esfuerzo, nuestra consideración para ayudar al más débil, al más frágil. Paciencia para esperar el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hecho. Porque a todos nosotros Dios nos ha hecho promesas, están en la Escritura. Claro, hermanos queridos. Entonces nosotros tenemos que tener paciencia para esperar que esas promesas se harán realidad. Bien, entonces hemos aprendido de lo importante que es la paciencia y en qué circunstancias nosotros tenemos que tenerla. Pero hay ejemplos de paciencia también en la Biblia. Y yo les voy a mencionar algunos nombres que ustedes conocen su historia y saben la paciencia que debieron tener. Por ejemplo, Job. ¿Quién no conoce la historia de Job? Job pacientemente enfrentó todas sus aflicciones. Ustedes han leído el libro de Job y saben todo lo que él padeció, pero él con paciencia enfrentó todas sus aflicciones. Pero no solo Job, también José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos y que fue llevado a Egipto. Job pacientemente perdonó las ofensas de sus hermanos. Incluso soportó las falsas acusaciones de Potifar, quien lo metió en la cárcel porque la esposa acusó a José de haber querido abusar de ella. Pero José con paciencia enfrentó todas esas dificultades que la Biblia registra. David pacientemente esperó la corona de ser el rey en medio de muchas pruebas y rehusando dañar a Saúl, que lo buscaba para matarlo. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl más de una vez y no lo hizo, aunque Dios ya lo había ungido como rey de Israel. Pero él tuvo paciencia por lo menos 10 años para esperar que la corona llegara a su cabeza, y él esperó pacientemente. Nuestro Salvador pacientemente enfrentó toda clase de pruebas también. Entonces, la Biblia nos enseña de paciencia. La Biblia nos enseña de paciencia y de hombres y mujeres que fueron pacientes. Entonces, el primer punto,
la paciencia de las Escrituras. Vamos al punto número 2, la consolación de las Escrituras, porque yo dije que el título del sermón de hoy hablaba de paciencia, de consolación y de esperanza. Bien, la consolación. ¿Cómo está expresada la consolación en las Escrituras? Hermanos, la consolación en la Biblia nos manda a levantarnos por encima del miedo, por encima del temor. Salmo 46, del verso número 1 al verso número 3. El salmista dice allí: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y dice el verso 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, hermanos queridos, la consolación que el Señor nos ofrece echan fuera los miedos que podamos enfrentar. La consolación en la Biblia nos exhorta a preocuparnos poco de lo transitorio, lo que no es eterno y pronto pasará. De tal manera que no nos desesperemos de las cosas temporales, porque sabemos que hay otras que son eternas y en esas cosas sí nosotros nos tenemos que concentrar. La consolación en la Biblia nos ordena hallar nuestro gozo en Dios. Hermanos, ustedes lo saben, el gozo solo puede provenir de Dios. El gozo que yo espero, ¿de quién podría venir? Solo de Él. Si usted pone su confianza en los hombres, en las personas que les puedan dar el gozo que usted está necesitando, usted está errado, está equivocado. El gozo que usted necesita se lo puede dar solamente Dios, nuestro Padre Celestial. La consolación en la Biblia nos ordena entonces a hallar nuestro gozo en Dios. ¿Cómo se demuestra? Entonces, hermanos queridos, en nosotros el consuelo. ¿Cómo se demostró para Enoc? Caminando con Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Fue amigo de Dios. Entonces, nosotros también, mis queridos hermanos, también nuestra esperanza y nuestro gozo se puede experimentar solo si caminamos con Dios. Si estamos enemistados con Dios, ¿qué gozo vamos a tener? ¿Qué esperanza vamos a tener? Si estamos distantes de Dios. Hermanos, el gozo y la esperanza y el consuelo vienen de Dios cuando tenemos comunión con Él y caminamos de cerca con Él. ¿Cómo experimentó el consuelo Abraham? Abraham muestra su consuelo encontrando en Dios su escudo y su galardón. Así fue como él encontró su consuelo. David muestra su consuelo esforzándose en Dios. Ezequías muestra su consuelo presentando las cartas de amenaza de un rey pagano ante Dios. Hermanos, el consuelo que usted y yo necesitamos, solamente Dios lo tiene. Y yo lo voy a experimentar, y yo lo voy a recibir, y yo lo voy a sentir cuando esté cerca de Dios. Enoc caminó con Dios y experimentó el consuelo de Dios. Ese consejo nos da la palabra a nosotros en esta tarde. ¿Quieres recibir el consuelo de Dios? Bueno, camina con Dios entonces. Fortalécete en Dios entonces. Espera en Él entonces, porque tu consuelo no vendrá de ninguna otra parte, sino solo del Dios que está en el cielo. Dije en el punto 1, la paciencia de las Escrituras. Y dije en el punto 2, la consolación de las Escrituras. Y hablo del tercer punto para terminar, la esperanza de las Escrituras.
paciencia, consuelo y esperanza. Hablemos de la esperanza de las Escrituras. Hermanos, las Escrituras obran en nosotros una buena esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque conocemos las Escrituras. Por eso, yo sé que tenemos esperanzas de salvación, porque Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, lo dice así y yo lo puedo leer. Entonces mi corazón se llena de esperanza. Pero nosotros, dice el apóstol, que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Yelmo es ese casco que se ponen los soldados romanos en la cabeza, que cubre su cabeza. Entonces, yo puedo experimentar esperanza de salvación, porque la Escritura así lo dice, y yo creo lo que dice la Escritura. La bendita esperanza de la aparición de nuestro Señor, esperanza de salvación, esperanza de que el Señor viene. Tito capítulo número 2, verso número 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, ustedes me conocen a mí. Yo no hablo algo que no esté en la Escritura. Si algo quiero que me caracterice a mí en mis predicaciones, es que lo que yo diga tiene fundamento escritural. Yo no digo cosas que dice alguien de acá, alguien de allá, o que a alguien por ahí se le ocurrió. No. Yo cito el texto bíblico, porque a mí me gusta y me siento seguro y confiado cuando lo que digo tiene un respaldo bíblico. ¿Y saben por qué les digo esto? Se lo digo para que ustedes tengan cuidado. Hay gente que aparece con una teología, discúlpeme el chilenismo, tirada de las mechas, y usted se pregunta: ¿y dónde sale eso en la Biblia? Por favor, alguien que me diga dónde está. Díganme el libro, el capítulo, para que yo lo lea. En cada una de mis reflexiones, usted siempre verá que hay un texto bíblico que respalda lo que yo digo. Y yo quisiera que usted sea alimentado espiritualmente de esa manera. Y que usted pueda decir en algún momento: cada vez que el pastor Moisés predicó, él tenía un texto que fundamentaba lo que decía. Eso es. Y por eso es que mis palabras tienen el respaldo bíblico. Sigamos. La esperanza de la resurrección de los muertos. Estamos hablando de la esperanza de que soy salvo, dice el apóstol Pablo. Esperanza de que Cristo viene en gloria, dice Tito. Esperanza de la resurrección, dice el libro de los Hechos en el capítulo 23, verso número 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. El apóstol Pablo está siendo juzgado porque él habla de la resurrección, y los fariseos y los saduceos no creen en la resurrección. Entonces Pablo está predicando de la resurrección, pero los saduceos no creen. Hermanos, esa es la esperanza que tengo yo, y esa es la esperanza bíblica que también tiene que tener usted. La esperanza de gloria también. Colosenses capítulo 1, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Gloria al Señor, la esperanza de gloria. Hermanos, qué tema tan importante hayamos condensado en estos simples versos bíblicos. Esta es la palabra del Señor. Yo quería hablar hoy para ustedes, hermanos queridos, hablar de paciencia, hablar de consuelo, hablar de esperanza. Paciencia, consuelo y esperanza que la Biblia dice que nosotros debemos tener. Paciencia, consuelo y esperanza que están en las Escrituras. Yo puedo tener consuelo, yo puedo tener paciencia, yo puedo tener esperanza porque están en las Escrituras. No es paciencia que alguien me pide, no es consuelo que alguien me pueda dar, no es esperanza que yo esté esperando de alguna persona. No. El pueblo de Dios puede decir: paciencia en Cristo Jesús, consuelo que viene de Él, esperanza que viene como regalo de sus manos. Bendecido sea el Señor. Esta palabra, en este día hoy, 21 de noviembre, yo quería compartirla con ustedes. Y ustedes han visto mi fundamento de la predicación de hoy, como de todas mis predicaciones, las Escrituras. En ese libro están. No están en el programa de este ni de este otro. No, están en las Escrituras. Tendré paciencia porque el Señor me la pide y la Escritura dice que el Señor me la da. Tendré consuelo porque dice la Biblia que el Señor me lo da. Y tengo esperanza, solamente la esperanza que viene de nuestro Dios. A Él sea la honra y la gloria. ¿Qué les parece que oremos? Padre Celestial, te damos gracias a ti, oh Dios, por esta palabra tuya. Digo que es tuya, Señor, porque abrimos las Escrituras, porque una de las características que debe existir en tu pueblo es la lectura de la Escritura. Y por eso es que nosotros hemos abierto la Escritura en esta tarde, para recibir de ti la fortaleza, la promesa divina, que de ti viene, Señor, la paciencia, la consolación y la esperanza. De ti la recibimos, Padre Santo. Gracias. Tú usas instrumentos a través de quienes tú, Señor, nos harás llegar. Pero eres tú y son tus promesas. Y en ti creemos, Padre Santo. La honra y la gloria sea para ti. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén.